Antes de continuar con el control mediante agentes físico-químicos antimicrobianos, es importante recordar lo que significa la muerte microbiana. Para empezar, todos los microorganismos requieren de condiciones óptimas de desarrollo que implican, ¿cierto?, a tanto condiciones físicas como condiciones químicas óptimas. Cuando un microorganismo no es capaz de metabolizar en un ambiente óptimo o en un ambiente donde las condiciones físico-químicas son favorables para su desarrollo, esto significa que este microorganismo está muerto. Por ejemplo, si un microorganismo se encuentra en un medio de cultivo apropiado y no logra desarrollar turbidez, ¿ah?, es porque el microorganismo está muerto. Eso es un ejemplo de ello. Ahora, en cuanto a los agentes químicos pueden clasificarse de distinta manera. Sin embargo, vamos a encontrar aquellos que se denominan antisépticos, los que son desinfectantes y los que son conservantes o preservantes de alimentos. En relación con los antisépticos, son todas aquellas sustancias químicas que sirven para el control de microorganismos en tejido vivo. Mientras que los desinfectantes son aquellos que pueden utilizarse en el tratamiento de superficies inertes, mientras que los conservantes son aquellos elementos químicos o sustancias químicas que se aplican para el control de los microorganismos en los alimentos. Todos estos se reúnen bajo un único concepto que se denomina biocida. El sufijo sida implica un efecto de muerte a través de sustancias químicas. Por lo tanto, los biocidas son sustancias químicas que tienen como un objetivo o rol destruir, neutralizar o controlar a los microorganismos. Ahora, a la sustancia biocida se asocian diferentes efectos y dentro de esto está el efecto estático y el efecto SIDA. El efecto estático implica inhibición del desarrollo microbiano, ¿ya? Inhibición que también en algunos sentidos puede implicar la muerte. Sin embargo, el concepto de estasis o el efecto estasis es un poco más inhibitorio, ¿ya?, irreversible que el concepto SIDA. El concepto SIDA implica muerte y por lo tanto es irreversible. En cuanto a los antisépticos, su toxicidad es no selectiva, ya, son de uso tópico, puesto que se utilizan sobre la piel, por ejemplo. Mientras que los desinfectantes, que tienen un efecto más enérgico, se utilizan para destruir los microorganismos en la superficie. Existen distintos factores que afectan la acción de los agentes químicos. Y dentro de estos factores nos encontramos con el tiempo, con la temperatura, el pH, ¿ya?, la concentración del agente químico utilizado, la presencia de materia orgánica en el medio en el que se encuentra el microorganismo y, por supuesto, las características mismas del microorganismo que se desea controlar. Ahora, existe un orden de resistencia de los microorganismos frente a los agentes químicos. Si bien es cierto, nosotros conocimos en la primera clase de agentes físicos la pirámide generalizada, que es esta, ¿ya?, respecto de la resistencia de los microorganismos frente a los agentes físico-químicos en general, y vimos en ella que lo más fácil de controlar, ¿cierto?, son los virus con envoltura lipídica que están en la base de la pirámide, mientras que en los peldaños superiores de la misma se encuentran las esporas provenientes de las bacterias, ¿cierto? Y en el último peldaño a los priones. En esa instancia dijimos que los priones no se podían considerar en forma regular como microorganismos, puesto que son proteínas infecciosas y existe una controversia a nivel mundial si son o no los que están en el último peldaño de esta pirámide de resistencia, puesto que algunos investigadores
los consideran como agentes infecciosos y otros consideran que no deberían estar acá por no ser microorganismos. En cuanto al orden de resistencia a antisépticos y desinfectantes, vamos a decir que existe una resistencia limitada hasta una resistencia alta a los agentes químicos antimicrobianos. En cuanto a aquellos que tienen resistencia limitada a los agentes químicos, vamos a decir que se encuentran en esta última peldaño, si consideramos esto una nueva pirámide, ¿verdad? Vamos a decir que aquellos que tienen resistencia limitada son las bacterias gram positivas y los virus envueltos, ¿ya? Para continuar con aquellos que tienen resistencia baja a la acción de los agentes químicos, que serían los hongos y los virus grandes no envueltos. Para continuar, ¿verdad?, avanzando, donde encontramos que aquellos que tienen resistencia media alta a los agentes químicos, y en este peldaño vamos a encontrar a las esporas bacterianas y a estas bacterias denominadas micobacterias, puesto que no tienen una estructura ni de gram positivo ni de gram negativo, sino que tienen una pared distinta que está formada en base a ácido micólico. Y en cuanto a aquellos organismos que tienen una resistencia alta a la acción de los agentes químicos, nos encontramos con los priones y los coccidios, que son parásitos intracelulares. Por otro lado, existe un gran número de agentes químicos con diferentes mecanismos de acción, y en este caso podemos observar una tabla donde están ordenados estos agentes por orden alfabético. Entre ellos encontramos los alcoholes, los aldehídos, los colorantes, las biguanidas, los bifenoles, las diaminas, ¿ya? Todos con un efecto, ¿cierto? Y con un proceso relacionado a su accionar. En el caso de los alcoholes vemos que la antisepsia, la desinfección y la preservación, ¿ya?, son procesos que pueden relacionarse con el mecanismo de acción de los alcoholes. Mientras que en el caso de estas otras sustancias, como el glutaraldehído y el formaldehído, que son aldehídos, se utilizan en esterilización, desinfección y preservación. O sí se puede analizar esta tabla para ver los procesos asociados a estos distintos agentes químicos. Y así continuamos, vemos que existen otros que son, por ejemplo, los metales pesados, los peroxigenos o los compuestos de amonio cuaternario, que hoy día están tan de moda en la desinfección de superficie, de los que hoy día la población ha conocido, puesto que se recomienda el uso de desinfección con compuestos de amonio cuaternario en las superficies que puedan estar contaminadas con coronavirus. También hay otros agentes que se consideran agentes antimicrobianos, pero que se utilizan en fase gaseosa, y en este caso nos encontramos con el óxido de etileno, con el formaldehído y con el peróxido de hidrógeno, pero utilizado a la forma de gas plasma. En este caso, cuando se utilizan compuestos en fase gaseosa, el proceso al cual se encuentran relacionados es la esterilización y la desinfección. Acá nos vamos a encontrar con una tabla resumen de mecanismos de acción antibacteriana de antisépticos y desinfectantes. Vamos a ver que existen diferentes mecanismos de acción y que se encuentran asociados al sitio blanco de acción de estos agentes. Por ejemplo, cuando el sitio blanco es la envoltura celular o la membrana externa o la pared, el mecanismo de acción asociado es la unión cruzada de proteínas, ¿cierto?, en bacteria gram negativa, con la eliminación de los iones magnesio y la liberación de algunos lipopolisacáridos. El ejemplo de agentes químicos que tienen este sitio de acción son el glutaraldehído, el EDTA y algunas otras sustancias que actúan directamente sobre las estructuras de envoltura. En el caso de ser el sitio blanco la membrana citoplasmática, nos encontramos con los compuestos de amonio cuaternario, eso significa CaC, compuestos de amonio cuaternario, la clorhexidina, la diamina, una mezcla heterodispersa de biguanida de polihexametileno
¿ya? Y los fenoles. Aquí vamos a ver que existen distintos mecanismos de acción generalizados y que están relacionados directamente con la membrana citoplasmática. En el caso del formaldehído y glutaraldehído, estos actúan sobre la unión cruzada de macromoléculas. Eso quiere decir que pueden actuar sobre proteínas, ADN y ARN. Por lo tanto, tienen una acción directa sobre la envoltura celular, ¿ya? Y los sitios donde se encuentren los ácidos nucleicos. En el caso de las acridinas, pueden actuar intercalándose en el ADN, ¿ya? En el caso de los compuestos que contienen sales de plata, estos actúan directamente sobre las proteínas y básicamente sobre los grupos sulfidrilos, ¿ya? Hay una acción sobre las enzimas que se unen que están en la membrana, por lo tanto, hay una acción directamente sobre los grupos sulfidrilos, como comentaba. Hay otros agentes que tienen efectos directos sobre el ADN, como los halógenos, el peróxido de hidrógeno y las sales de metales pesados, como la plata, el cobre o el mercurio. Estos actúan inhibiendo directamente la síntesis de ADN y por lo tanto provocando rupturas en la hebra de ADN. Y en cuanto a los agentes oxidantes, nos encontramos directamente con los halógenos. Aquí hay sustancias que contienen cloro y yodo particularmente, y en el caso de los peroxígenos, aquí nos encontramos con el peróxido de hidrógeno, o más bien conocida como agua oxigenada. En el caso de los halógenos, actúan directamente sobre los grupos sulfidrilos, ¿ya? Oxidan estos grupos, y en el caso de los peroxígenos hay una actividad que se relaciona con la producción de radicales libres. ¿Cuál es el espectro de acción de los antisépticos más comúnmente utilizados? ¿Ya? Existen diferentes espectros de acción de los agentes químicos utilizados, y en este sentido es importante, ¿cierto?, que se utilicen en forma adecuada. Aquí tenemos una tabla donde vemos que diferentes compuestos como los alcoholes, las biguanidas, como el caso de la clorhexidina, o los halógenos, tienen diferente espectro de actividad sobre los distintos microorganismos. Así, por ejemplo, nosotros observamos que el alcohol tiene una excelente acción tanto sobre bacterias gram positivas como gram negativas, tiene una buena acción sobre las micobacterias, tiene una buena acción sobre células micóticas como levaduras, por ejemplo, tiene una buena acción sobre virus, pero no tiene acción sobre esporas. En el caso de la clorhexidina, que es una biguanida, como lo comentaba, la acción es excelente sobre bacterias gram positivos, mientras que es buena sobre gram negativo. Aquí hay que recordar que las bacterias gram negativo son más resistentes a la acción de los antimicrobianos que las bacterias gram positivo, puesto que su estructura de envoltura es diferente, ¿no? Tienen una membrana externa, y en el caso de las bacterias gram positivo, estas cuentan con una pared celular que está construida únicamente en base al peptidoglicano. En cuanto a la clorhexidina, como estábamos comentando, la acción que tiene sobre las micobacterias es pobre, y en el caso de las levaduras u hongos, ¿ya?, la acción es aceptable, mientras que tiene una buena acción sobre virus, pero no tiene acción sobre las esporas bacterianas. En cuanto a los elementos halogenados que se hacen en base a yodo, que en este caso son los yodóforos son compuestos lábiles de yodo más un portador que los subutiliza, que en este caso es triyoduro de potasio. Estos yodóforos tienen una excelente acción sobre bacterias gram positivas, buena acción sobre bacterias gram negativo,
sobre micobacterias, sobre levaduras y sobre virus, mientras que no presentan acción sobre las esporas. Aquí recuerden que estamos refiriéndonos exclusivamente a las esporas de origen bacteriano. Bueno, brevemente vamos a hablar de los agentes químicos antimicrobianos, pero en este caso es importante que ustedes lean el capítulo 10 del libro de microbiología fundamental, el cual les puede aclarar aún más algunos conceptos de los cuales vamos a hablar acá y respecto de los mecanismos de acción. Para continuar con los ácidos, vamos a decir que los ácidos tienen una actividad coagulando proteínas. Por lo tanto, tienen un efecto enérgico y corrosivo sobre las superficies. Normalmente los ácidos no se utilizan para hacer procesos de desinfección por este efecto corrosivo que tienen. Y en cuanto a los álcalis se utilizan para desinfección de establos normalmente. También tienen una acción donde ellos actúan directamente sobre la desnaturalización de proteína. Aquí podemos hablar del hidróxido cálcico o de la soda cáustica, por ejemplo. Tienen un efecto menos enérgico que los ácidos, aun cuando su mecanismo de acción se relaciona. En cuanto a los halógenos actúan bloqueando grupos activos de enzimas, los grupos activos como los grupos sulfitrilos. Por lo tanto, detienen la acción metabólica de las proteínas, independiente si estas proteínas pueden encontrarse en la membrana o no. Y básicamente aquí nos encontramos con compuestos clorados, como las cloraminas, o los compuestos yodados, como los yodóforos de los cuales ya hemos hablado. En cuanto a los agentes oxidantes, acá se destacan los peroxigenos. Evidentemente su acción es oxidativa sobre las moléculas y sobre las proteínas que forman parte particularmente de las membranas. Se destaca el peróxido de hidrógeno, que puede ser utilizado al 3 o al 10%. Hay que recordar en cuanto a los agentes químicos que hay una variable que se destaca y que es la concentración. Los agentes químicos o en general las sustancias biocidas, dependiendo de su concentración, pueden ser utilizadas como desinfectantes o como antisépticos. Y acá vemos, por ejemplo, que en el caso de los peroxígenos y del agua oxigenada particularmente, se puede usar de las dos maneras, como antiséptico o desinfectante, variando su concentración, es por lo que el agua oxigenada puede usarse al 3% o al 10% para uso tópico sobre tejido. Al 3% se utiliza para comprobar, por ejemplo, algunas reacciones bioquímicas de los microorganismos, mientras que al 10% se utiliza para ser empleado como antiséptico. Es el único caso donde está más concentrado como antiséptico que como desinfectante. En el caso de las sales de metales pesados, se destacan la plata, el mercurio y el cobre, que tienen una acción directa coagulando proteínas o bloqueando algunos grupos activos de las proteínas, dependiendo de la concentración a la cual se utilizan estas sales. Estas sales pueden resultar tóxicas, por lo tanto son más recomendables de ser utilizadas en procesos de desinfección que de antisepsia. Acá tenemos un ejemplo claro de las sales de cobre a altas concentraciones que tienen un mecanismo de acción variado, y dentro de estos mecanismos de acción encontramos la sustitución de iones esenciales, magnesio, calcio, etc. También bloqueo de grupos funcionales de proteína como los grupos sulfidrilos o grupos tioles, inactivación enzimática, la producción de radicales libres, ¿ya? Actúa directamente, por lo tanto, sobre la membrana, alterando la membrana, por lo tanto, se rompe la integridad de esta membrana.
Y el cobre metálico en aleación tiene un efecto antimicrobiano sobre el serotipo de Escherichia coli enterohemorrágica o 157H7 y en este caso puede inhibir la formación de biopelículas. Las bacterias que logran producir biopelículas tienen un factor de virulencia adicional a aquellas que no forman biopelículas, puesto que la biopelícula puede servir como un mecanismo para evitar la acción de los antibióticos sobre los miembros de la biopelícula. Una biopelícula es un consorcio microbiano de microorganismos que pueden ser de la misma especie o de especies diferentes y que producen un exopolisacárido, ¿cierto?, al formar microcolonias. Este exopolisacárido está formado evidentemente por sustancias que pueden ser de carácter hidrocarbonado. En cuanto a los alcoholes y solventes orgánicos, actúan coagulando proteínas en general. Sin embargo, se dice que los alcoholes que tienen mayor peso molecular tienen mayor acción sobre los microorganismos o mayor efecto antimicrobiano. Lo mismo ocurría con los solventes orgánicos. Ahora, en cuanto a los alcoholes es bueno utilizarlo al 70%. ¿Cuál es la razón de utilizar, por ejemplo, el etanol al 70% y no al 95 o 96%, que es como se vende en forma concentrada? Básicamente porque los alcoholes tan concentrados se volatilizan muy rápido desde las superficies y al volatilizarse tan rápido se limita el tiempo de acción sobre los microorganismos. Por lo tanto, serían menos eficaces en el control de los microorganismos cuando están más concentrados por el efecto de la volatilidad. Es por eso que estando mezclado al 70% con agua, se aumenta el tiempo de acción sobre el microorganismo y por lo tanto la eficacia sobre estos en las formas de control. En cuanto a los fenoles y cresoles, los cresoles son fenoles alquilados. Los fenoles, aquí tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos un alcohol, ahí está el grupo hidroxilo, aquí tenemos un silanol y aquí tenemos cresoles, ¿ya? Aquí están los cresoles. Actúan sobre la membrana y básicamente actúan sobre la coagulación proteica. Los silanoles se colocan acá porque tienen efecto antimicrobiano, ¿ya?, aun cuando no son rigurosamente utilizados en desinfección. Se utilizan más en procedimientos quirúrgicos. En cuanto a la acción de los bifenoles destacan el triclosan y el hexaclorofeno. Son fenoles que están conectados por puentes, ¿ya? Por eso se llaman bifenoles. Y en el caso del triclosan es activo contra bacterias gram positivos en forma regular y también contra gram negativo, pero su efectividad no es tan buena como sobre gram positivo, ya que tiene que mezclarse, por ejemplo, con EDTA para aumentar su efecto antimicrobiano. En general, el triclosan tiene además un efecto antiinflamatorio sobre tejidos y su mecanismo de acción se relaciona básicamente con la membrana citoplasmática. En el caso del hexaclorofeno, que también es un bifenol, va a producir inhibiciones que van a alterar directamente la cadena transportadora de electrones y produce la lisis de protoplastos y por lo tanto también inhibe la respiración. ¿Ya? Recuerden que los protoplastos son aquellas células que han perdido la pared celular, básicamente bacterias gram positivos que han perdido su pared celular. Es bactericida a 0 grados Celsius, pero también tiene efectos tóxicos sobre recién nacidos, por lo que su uso es limitado. En el caso del glutaraldehído, que es un aldehído, este glutaraldehído se puede utilizar tanto en desinfección como en esterilización. Aquí hablamos de una acción directa sobre las esporas bacterianas y esta acción puede ser una acción inhibitoria o esporicida cuando las concentraciones empleadas de glutaraldehído son altas.
y es por esa razón que a altas concentraciones puede considerarse como esterilizante. Básicamente se puede emplear en la desinfección y esterilización de equipos respiratorios, como los respiradores artificiales, por ejemplo. En el caso de las micobacterias, tiene una acción supuesta sobre la pared celular. También hay una actividad sobre bacterias gram positivo y gram negativo, actúa sobre las proteínas e inhibe los procesos de transporte al interior de la célula. También tiene efectos sobre hongos, sobre virus y sobre protozoos, aun cuando sobre estos últimos los mecanismos de acción no son conocidos. En cuanto a los jabones, que son los agentes tensioactivos, los jabones pueden ser jabones catiónicos o jabones aniónicos. Los catiónicos son aquellos que tienen carga positiva, mientras que los aniónicos tienen carga negativa. Aquellos que son efectivos para el tratamiento antimicrobiano son los de carga positiva, puesto que normalmente los microorganismos como las bacterias en su exterior tienen carga negativa. Por intercambio de carga se puede producir la acción. ¿Cómo actúan estos agentes tensoactivos? Hay una secuencia de eventos que van a ocurrir y el primero de ellos es la absorción y penetración del agente sobre la pared celular. Aquí es cuando se crea una especie de interfase donde el agente se sitúa sobre el microorganismo y lo aísla del medio ambiente. En segundo caso, se va a producir una reacción sobre la membrana citoplasmática y por lo tanto va a haber una desarticulación de la misma. Se va a producir una especie de disrupción o ruptura de la membrana citoplasmática, lo que va a permitir en un paso 3 la liberación del contenido intracelular que sea de bajo peso molecular. Por lo tanto, todos aquellos elementos de bajo peso molecular que se encuentren en el citoplasma van a salir liberados a través de la membrana citoplasmática, ¿cierto? Y atravesando las estructuras de envoltura hacia el exterior. Posteriormente, en un paso 4, ocurrirá una degradación de las proteínas y los ácidos nucleicos del microorganismo para finalmente terminar con la lisis de la pared y lo que va a causar la lisis del microorganismo. También aquí se destacan los compuestos de amonio cuaternario, como lo comentábamos inicialmente, hoy día tan utilizados. Eso sí que no hay que olvidar que hoy día estamos utilizando los compuestos de amonio cuaternario para hacer desinfección de superficies, de pisos, paredes, ¿cierto? Etcétera. Sin embargo, tiene una acción buena sobre los virus, pero hoy día se han descubierto bacterias como Pseudomonas aeruginosa que se ha hecho resistente a la acción de los compuestos de amonio cuaternario. Es por eso que hoy día, claro, efectivamente se recomiendan para el tratamiento y el control de los virus, pero ojo, no se pueden olvidar de que existen ya hoy día bacterias que son resistentes a la acción de estos compuestos. Se pueden utilizar en antisepsia, se pueden utilizar en desinfección de superficie y también en deodorización. Actúan sobre la membrana citoplasmática de bacterias y hongos y la acción que ejercen es desorganizando esta membrana, reaccionando con los fosfolípidos, pueden lisar esferoplastos y protoplastos, vale decir, bacterias que hayan perdido su pared celular, que provengan de gram negativos o de gram positivos, y pueden dañar la membrana externa de los gram negativos, pueden liberar potasio y pentosas en algunos hongos o levaduras, tienen un efecto esporostático, son micobacteriostáticos y tienen efecto sobre virus con envoltura lipídica, pero ojo, tienen poco o nada o ningún efecto sobre virus desnudos. En el caso de clorexidina, la clorexidina es una bisguanida, tiene un nivel de acción intermedio normalmente, puesto que previene o inhibe el crecimiento de las esporas, sin embargo, no inhibe la germinación. ¿Ya? Previene el desarrollo, pero no inhibe la germinación de las esporas. La germinación es el proceso donde la espora se va a convertir en una nueva célula vegetativa.
Son micobacteriostáticos, pero no micobactericidas. Es activo sobre la membrana de microorganismos y gram positivo y gram negativo, particularmente sobre gram negativos, y inhibe la acción de la ATPasa transmembranal, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que sí, efectivamente tiene acción tanto sobre gram positivo como gram negativo. Y actúa precipitando las proteínas y los ácidos nucleicos. Provoca también unos procesos inhibitorios sobre los hongos. Tiene una baja actividad viral, sin embargo los virus con envoltura son mucho más sensibles que los virus desnudos y produce algún tipo de microfiltración en los trofozoitos y los quistes, vale decir, en los protozoos. En cuanto a los colorantes tienen una acción antimicrobiana que está basada sobre la inhibición del metabolismo, ¿cierto?, realizado por las proteínas, y también tienen una acción directa sobre los ácidos nucleicos. Y en el caso de los desinfectantes gaseosos, son desinfectantes alquilantes, vale decir, estos son capaces de sustituir hidrógenos que están débilmente unidos a las proteínas por radicales alquilos, o en general hidrógenos que están débilmente unidos a cualquier molécula, ¿cierto? Y estos hidrógenos son sustituidos por estos grupos alquilos. Bueno,